Hola y Dios bendiga. Hoy vamos a hablar de Sodoma y Gomorra. ¿Fue Dios quien destruyó estas ciudades? Corría el año 1600 a.C. aproximadamente, es decir, hace 3600 años. Una ciudad cerca de la antigua Canaán, actual Israel, en lo que sería la moderna Jordania, llamada Tel al-Hammam, fue arrasada en un instante por una gran bola de fuego. Cayeron piedras del cielo, como dice la palabra, y todo fue destruido en un momento muy rápido. Las temperaturas que se alcanzaron fueron tan altas, de más de 2000 grados Celsius en algunos puntos, que la madera se convirtió en microdiamantes. Los metales se fundieron, la cerámica se derritió. Fue tan alta la temperatura que las personas que sufrieron en aquella ciudad, en aquella zona, la devastación, fueron simplemente evaporizadas y sus huesos destruidos en un instante. La onda de choque fue tan potente que arrancó las pequeñas edificaciones, y el palacio que se encontraba en la ciudad fue destruido en su mayor parte. Esta ciudad, llamada Tel al-Hammam, hoy en día, fue arrasada completamente. No quedó allí nada vivo, no quedó allí nada en pie. Esta fue la época en la que vivió, justamente, según el relato bíblico, el patriarca Abraham, el cual, según lo que nos habla en Génesis, había presenciado de alguna manera y desde lo lejos estos eventos. Pero lo que yo estoy narrando no es lo que dice la Biblia exactamente. Lo que yo estoy narrando es lo que dice la evidencia arqueológica. Y esta catástrofe fue producto no de un designio de Dios ni de un mandato de Dios, sino de un meteorito que cayó del cielo. Este tipo de meteoritos suelen caer del cielo en algunos lugares del planeta cada cierto tiempo. No hace tanto cayó uno en Tunguska, Rusia. Fue un meteorito más o menos similar, y este destruyó y arrasó una gran zona, aunque explotó a una mayor altura, pero aún así arrasó una gran zona, carbonizó la madera y dejó un rastro de destrucción, solo que donde cayó no vivían muchas personas. Hoy en día, cuando vemos este tipo de catástrofes, no pensamos, no imaginamos que fue Dios quien lo hizo, sino que un meteorito que tenía miles, cientos o millones de años vagando en la órbita cercana a la órbita de la Tierra, finalmente impactó en un lugar y destruyó esa zona. Es un fenómeno natural, igual como el agua baja del río y va erosionando las rocas. De la misma manera, cada cierto tiempo hay meteoritos que caen en la Tierra y pueden causar destrucción, meteoritos de cierto tamaño, en ciertas zonas. Esto es algo común, es algo normal y natural. Pero en este caso cayó en una ciudad y en las cercanías de esa ciudad y destruyó y mató a mucha gente. Allí no sobrevivió absolutamente nadie. Si alguien hubiese sobrevivido, hubiese tenido que estar dentro de una cueva a una cierta distancia del lugar para poder sobrevivir bien profundo metido en la cueva. Lo cual, curiosamente, se parece un poco a cómo se supone que habrían sobrevivido los que sobrevivieron en la historia bíblica, aunque había otros detalles que no concuerdan, pero más o menos se asemeja. Otra cosa también es que se presupone que la sal del Mar Muerto, gran parte de la sal del Mar Muerto, fue esparcida por la zona, dañando completamente la posibilidad de que allí se pudiera seguir haciendo cultivo, por lo cual tanto esta ciudad como ciudades cercanas fueron abandonadas. Asentamientos cercanos fueron dejados por bastante tiempo
porque dejaron de ser productivos, la tierra dejó de ser fértil. Entonces, ¿por qué siempre los antiguos atribuían a Dios las cosas? Porque era la forma como ellos le explicaban. Esto es lo que llamamos el pensamiento mítico. Si viene un huracán, es obra de Dios. Si viene una gran tormenta y mueren personas, es obra de Dios. Si un meteorito cae del cielo, no sabemos lo que es, no tenemos una explicación para eso. ¿Cuál es la explicación? La explicación es la ira de Dios. ¿Y por qué la ira de Dios? Porque se supone que los que son víctimas de esto serían más culpables que otros. Esto es algo que Jesús de alguna manera intenta desmitificar, y lo vemos cuando él habla justamente de Sodoma y dice que en el juicio será más tolerable el juicio para los de Sodoma que para otros que supuestamente han recibido o viven una vida que se supone más religiosa en aquel tiempo del primer siglo. Es decir, Jesús con este y con otros mitos trata e intenta de establecer que no suceden las cosas porque unos sean más culpables que otros. Que no es que Dios castiga a un pueblo porque ese pueblo es más o menos culpable que otro, sino que simplemente son cosas que suceden. ¿Cuáles son esas cosas que suceden? Se llama la muerte. Todas las personas mueren. Porque una persona muera en una catástrofe natural, como lo que sucedió en la historia de Sodoma, en lo que se convirtió en la historia de Sodoma, o muera por una enfermedad, o muera por un accidente, o muera víctima de la violencia, no significa que eso es un castigo de Dios porque esa persona es más culpable que otros. Es que todos estamos sujetos a la muerte porque todos pecamos. Y esto es lo que trata de mostrar Jesús. Tú no eres menos culpable que los de Sodoma. Y esta visión de que los de Sodoma perecieron de esta manera porque eran más pecadores, porque allí había gran perversión, se cae cuando nosotros analizamos lo siguiente. En esa ciudad había niños. ¿Será cierto que esos niños eran perversos? ¿Será cierto que esos niños llevaban una gran cantidad de pecado? Habían bebés que mamaban, obviamente, como en todo pueblo, como en toda ciudad. Y esos bebés eran tan culpables que tenía que venir un fuego del cielo que los destruyera. ¿Tenía la ira de Dios que venir sobre esos bebés? Obviamente que no, señores. Es como hoy en día. Cuando suceden grandes terremotos, mueren mujeres, niños, ancianos, hombres, bebés, no natos. Todo el que está en esa zona muere, porque todos los seres humanos estamos sujetos a la muerte. A todos nos acontece al final lo mismo. La promesa del Señor Jesucristo es que Él nos resucitará en el día postrero, es decir, que Él nos levantará, y que si hemos confiado en Él, si creemos en Él y basado en su nombre, en su promesa, seremos levantados ya para vida eterna, y que ya no tendremos enfermedad, ya no tendremos muerte, ya no tendremos calamidad. Pero esto es dado a pecadores, no es dado a santos, porque no hay santos en sí mismos, sino santificados en Cristo. La salvación es para los que pecan. Por eso Jesús nos habla de un arrepentimiento. Un arrepentimiento y un ir a Él. Venid a mí y yo os daré vida. Tenemos que ir a Jesucristo para que Él nos dé vida. Tenemos que ir a Jesucristo para que la resurrección seamos librados de la muerte. Pero todos vamos a morir igualmente, como murieron los de Sodoma, como murieron los de Gomorra. No somos menos culpables, no somos más culpables. Cargamos con la misma culpa, la culpa del pecado que nos atañe, que nos engloba a todos como humanidad. Pero tenemos la esperanza viva en Jesucristo, que también es para todos. Todos pecamos y todos tenemos la oportunidad de ser salvos en Cristo Jesús. Dios le bendiga. Nos vemos pronto.